No podemos tratar de imponer un criterio matemático al policía. Este es el modelo que la Universidad de la Policía Capitalina quieren rescatar, contrario al modelo piramidal que se usa en el país. En 2008, la Federación adoptó en México el modelo circular que la Policía de Toronto creó en el año 2000, el cual al final ya no se implementó en nuestro país. Este muestra que a través del ciclo de observación, evaluación y análisis, el policía tiene conciencia situacional para decidir y actuar. Y el policía tiene que ver la totalidad de las circunstancias, la persona, qué actitud tiene, incluso el sexo del policía. Los expertos en el tema apuestan a que la ciudadanía vea a un policía como un ser humano, quien tiene episodios de estrés, temores, tensiones y que bajo cualquier circunstancia debe actuar y actuar bien. Cuando un enfrentamiento armado es el resultado de 3 factores, tenemos la respuesta física, que es cómo el policía lo vamos a entrenar para responder a agresiones. Tenemos la respuesta legal, es decir, antes de usar la respuesta física, el policía tiene que saber el fundamento legal de qué es lo que va a hacer, pero la más complicada es la respuesta moral, porque un policía es un ser humano, entonces tiene que estar consciente que puede provocar un daño. Por ello, a los cadetes de la Universidad de la Policía Capitalina les dan una mejor preparación. Manejo de emociones, judo verbal, se les está explicando también a través de talleres cómo expresar sus emociones, porque también después de hacer uso de la fuerza también viene un problema de estrés, ¿no? Donde el policía se acumula demasiado estrés, hay una alta probabilidad que empiece a abusar del uso de la fuerza. María concluye en una semana su carrera policial. Explica que sí se siente preparada para aplicar el uso correcto de la fuerza. Aquí en la universidad nos dan prácticas para poder nosotros llevar a cabo el nivel del uso de la fuerza. Usamos técnicas, dependiendo en la situación en la cual tú te encuentres, siempre apegado al marco legal, tú vas a ejercer la función del uso de la fuerza. Para que los cadetes aprendan a manejar el estrés, entre otras cosas, se apoyan en la capacitación con simuladores. En la Policía de la Ciudad de México también tienen área psicológica para ayudar a los elementos en activo que lo necesiten con padecimientos de estrés, ansiedad o temores. En las imágenes, Joel Arias, Saray Mariscal, 21 Noticias.